bendición que estén aquí. Ya tiene mucho tiempo que no me tocaba dar un tema, pero este tema es muy certero, de mucha bendición. Y pues Joyce estuvo hablando de ello cuando estuvo ministrando, entonces vamos a tomar. Ok, antes de empezar, si pueden pedir más hojitas de las que nos dio la pastora para estar orando y estar llenándolas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Sí, vamos a orar antes de iniciar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos vas a hablar, porque esta palabra es de bendición. Porque en este momento, Señor, nosotros abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, y esta palabra va a impactar a cada persona, a cada familia que nos esté escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Alguien recuerda de qué hemos estado hablando en estas series? ¿De qué habló la pastora? De la madurez, de la compasión. Y nos basábamos también en estos 5 ministerios, ¿cierto? El primero, ¿cuál era? El pastor. Luego, no, bueno, en orden, 1, 2, 3. El pastor, el evangelista y... Ok, esos fueron los que vimos, ¿verdad? Pero no estamos hablando de como unas personas físicas, no estamos hablando del ministerio tal cual del pastor o del evangelista, sino de cómo nosotros vamos a tomar esos ministerios en nuestra vida práctica, ¿ok? Cómo nosotros somos integrales y podemos tener estas características. Entonces yo te voy a hablar el día de hoy de un ministerio que me gusta mucho, pero es el del maestro de la palabra, ¿ok? Tal cual, no como el maestro tal cual que viene a enseñarte, sino de la palabra, ¿ok? Entonces, quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú lees tu Biblia? Sí, algunas podrían decir no, algunos a veces, pero yo te voy a hablar el día de hoy de cómo crecer en sabiduría con la palabra, de cómo conectar nuevamente con este librito que tenemos aquí. Y quiero que tú me acompañes a nuestro primer versículo, que es el Salmo 73, del 16 al 17. ¿Ok? En esta mañana vamos a aprender a restaurar nuestra relación con la Biblia, porque aunque no lo creas, muchos de nosotros quizás hemos estado lejanos, desconectados, y el día de hoy vamos a reconectar. Este versículo, no sé si lo puedan poner, es el Salmo 73, 16, 17. Me gustaría leerlo, pero le voy a pedir que lo vayan leyendo alguno de ustedes, ¿vale? Para que podamos estar participando y conectando. Sí, entonces quien quiera, cuando aparezca o quien lo tenga en su Biblia, por eso traemos nuestras Biblias, ¿vale? Lo pueda leer. Salmo 73, 16, 17. ¿Alguien lo tiene? Ajá, sí. Así es. Entonces, iniciando, te voy a dar algunos puntos para adquirir sabiduría, para entender, para conectar con la Biblia. Y este es el primero, la intimidad. Estudiar, aprender desde la intimidad. ¿Y qué dice este versículo? Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. ¿Cómo vamos a entender y a crecer en sabiduría si nosotros no entramos en intimidad con Dios? Aquí dice, por ejemplo, yo, Hannah, puedo leer mi Biblia todos los días, pero ¿puedo entender completamente yo lo que dice la Biblia sin la intimidad de Jesús?
Tratar de crecer en sabiduría sin tener la intimidad con Cristo es como entrar a un cuarto oscuro a leer. Es como si tú, Clau, quisieras entrar a leer y todo está oscuro y tú estás leyendo, pero no ves nada, porque no podemos entender ni profundizar ni comprender los tesoros de la Biblia si entramos a oscuras. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios es luz, que Jesús es luz. Entonces, la intimidad te garantiza que cuando tú leas la Biblia vas a comprender, porque entonces si Él es luz y tú estás en un cuarto oscuro, entonces Él va a iluminar la palabra y va a decirte qué significa. Por eso aquí dice, en pocas palabras el versículo dice, yo no entendía, no comprendía, lo que nos pasa a lo mejor a muchos cristianos. Yo no entiendo lo que dice aquí. Pero entonces entré en el santuario de Dios, entré a las cámaras, a la intimidad de Dios y comprendí. El primer error del cristiano es pensar que puede interpretar la Biblia sin la intimidad de Dios. Es entrar y decir, sí, yo puedo leer todo este libro en un año y lo puedo entender todo. Por eso hay muchos maestros, mucha gente que lee la Biblia pero no la entiende. Y te viene con cada batea de babas que dices, esto solamente lo puedes entender cuando tengas la intimidad y la relación con Cristo. Ese es nuestro primer punto, estudiar desde la intimidad. Entonces, cuando yo te digo que necesitas la intimidad con Cristo, es algo muy importante. Joyce nos hablaba cuando estaba ministrando de los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Y qué dijo? De los últimos tiempos. ¿Alguien que me pueda decir qué dijo Joyce? Que se iban a soltar las últimas profecías, que muchos no iban a entender, que la mitad de nosotros iba a entender. Y aquí hay algo muy interesante en Mateo 25, 2, que habla de que el 50% serán sabios y el 50% serán necios. Cuando nosotros conocemos la palabra, se supone que tú deberías de ser del 50% que serán sabios. Pero cuando lees la palabra sin la intimidad, entonces es probable que te conviertas en ese 50% de necio. Entonces hay algo que es muy importante aquí en Mateo 25, 2. Y en estos últimos tiempos que yo hablaba es muy importante. La multiplicación de los falsos profetas y de la gente que va a traer confusión y malas palabras y malos entendidos al cuerpo de Cristo va a estar muy presente en estos últimos años. Entonces, ¿cómo vas a ser libre tú del engaño y de la confusión en estos últimos tiempos? ¿Cómo vas a ser tú libre de eso? Porque va a venir un hombre y te va a decir, esto dice la Biblia, y palabras necias y sordas en un hombre que no va a tener intimidad con Cristo y va a traer confusión a tu vida. Pero tú, ¿cómo vas a saber cómo responder a esa confusión? Creciendo en sabiduría. ¿Y cómo creces en sabiduría? Entrando en la intimidad de Cristo. Por eso es muy importante lo que Joyce decía de los cimientos. Tenemos un cimiento muy, muy claro, que es la Biblia. Pero si tú no conoces tu cimiento, entonces va a poder venir cualquier persona y mover el cimiento, y si no estás edificado en la roca, como dice la Biblia, entonces vas a caer. Y no solamente caes tú, cae tu propósito, tu familia, tu destino. Entonces, por eso es muy importante esto. Cuando tú lees la palabra y estás completamente metido en esto, las personas que hablaban sobre este tema, los maestros que hicieron estas lecciones, decían algo muy importante: se van a dar 2 avivamientos, porque esto es palabra viva. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace una persona que está viva? Vive. Trae vida, transforma. Entonces, la palabra trae vida. Entonces, trae avivamiento, ¿no es cierto? Pero trae un avivamiento de Dios. Pero hay otro avivamiento que va a despertar cuando tú conoces este libro, que es
avivamiento de allá abajo. Algo se va a avivar y va a decir, no hombre, ya está despierto. Entonces hay dos avivamientos que se dan y entonces hay un engaño y una confusión que va a querer apagar la palabra viva. Y aunque esta palabra siempre va a estar viva, va a poder venir y apagarte a ti, porque no puede apagar esto. Entonces, para crecer en sabiduría, tienes que crecer en la Biblia, leerla, conocerla, escudriñarla. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? La pastora, levanten sus manos. ¿Quién ha podido leer toda la Biblia? Yo tampoco he podido. Hay otra persona que debe de haber leído toda la Biblia aquí, Eden, ¿no? Me imagino. Pero no te voy a pedir, no te estoy diciendo, ay, no has leído toda la Biblia, no es un pecado. Con un versículo tienes a veces. Entonces, al contrario, no quiero decirte, has leído toda la Biblia si no has entendido lo que has leído de la Biblia. Has entendido, has escudriñado. Entonces yo quiero decirte, escribe en tu libretita, si ahí la tienes, esta fórmula que dice Biblia más intimidad es igual a revelación, transformación y entendimiento. ¿Sí? Esa es una fórmula que vas a poder entender cuando terminemos de hablar esta palabra. Dentro de este punto de estudiar desde la intimidad o la intimidad, hay algo que es estudiar la palabra, como les decía, podemos leer toda la Biblia. Y otra cosa es que el Espíritu Santo te enseñe la palabra. Esto es muy importante. Una cosa es que yo lea la Biblia, pero otra cosa es que Jesús te revele la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Tenemos un ejemplo muy, muy claro en la Biblia, que son los fariseos. ¿Qué dice la Biblia sobre los fariseos? ¿Qué eran qué? Los doctores de la ley, que eran los que sabían, los fariseos. Muy estudiosos, muy inteligentes, pero esos fueron los mismos que crucificaron a Jesús. Entonces, aquí, ¿qué te dice? Que ellos estudiaban la palabra, pero la palabra no les fue revelada. Ellos no habían entendido. Entonces, qué interesante es que tú no solamente leas la palabra, sino que el Espíritu Santo te la enseñe. No seas esa persona como el fariseo que la estudia, pero el Espíritu Santo no, ni de chiste se la revela. Porque entonces podríamos caer en este ejemplo de los fariseos. Tú puedes saber todo y leerla completa y todo, súper cool, pero cuando el Espíritu Santo no te la ha revelado, entonces puedes caer en ignorancia. No seamos un fariseo. No, mi mamá usa una palabra, no seamos cabezones. A veces andamos todos cabezones, llenos de la palabra, pero nuestro corazón y nuestro espíritu está lleno de la palabra de Dios. Y quiero leerte un versículo en Santiago 1:22, por favor. Santiago 1:22. Para afirmar esto, en Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cómo vamos a alejarnos de ser un fariseo, de ser un cabezón? Llevando a la práctica la palabra. ¿Cómo se lleva a la práctica? Un ejemplo es lo que hizo hoy la pastora. Usa la compasión, el espíritu del que habla la Biblia, y entonces lo llevas a la práctica. Te doy. Otro ejemplo de llevar a la práctica lo que dice la Biblia, ¿cuál sería? Orando por otra persona. Otro ejemplo de llevar a la práctica, ¿cuál sería? Compartir. Así es. Entonces lleva a la práctica todo lo que tú leas aquí.
se afirma o se confirma llevando a la práctica. Cuando un niño está estudiando o cuando tus hijos, tus hermanos, tus primos fueron a la escuela o tú fuiste a la escuela, ¿qué te hacían para que se te quedara grabado en la cabeza? Lo repites, luego planas y planas y planas. Pero hay niños que aprenden llevando a la práctica. Por ejemplo, vimos el día de hoy, no sé, un tema, las matemáticas, ¿no? Divisiones. Y hablaron, les hicieron la gráfica del pastelito y que si tú repartes, no sé si estoy hablando de divisiones, pero si tú repartes esto y esto entre tantos, te queda esto. Y un niño llevándolo a la práctica sería, a ver, dame un pastel, dale un pastel al niño y que lo reparta. Y entonces eso se afirma en el cerebro. Y nosotros, si somos como dice la Biblia y somos como niños, entonces somos capaces de llevar a la práctica. Entonces tú quédate con este ejemplo. Haz como si tú fueras un niño aprendiendo. Hay unos que aprenden con repeticiones, repitiendo, 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 repitiendo. Si tú aprendes así, está bien, pero también llévalo a la práctica. Háblalo, 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 háblalo. Si la Biblia dice que Jesús sanó y tú eres de esos que necesitan repetir, dile, Jesús sanó, Jesús sanó, Jesús sanó, Jesús sanó. Y no nada más estás repitiendo, sino que estás llevando a la práctica y estás edificando a otros. Si tú eres de los que escuchan, entonces escucha y escucha y escucha y escucha. Y lo mismo, comparte. Cuando ya lo tengas en tu mente, comparte y comparte y comparte y comparte. Y si tú eres más práctico, entonces la Biblia dice, da y das y das y das y das. Y entonces eso se va a ¿qué? A edificar y a confirmar en tu vida. ¿Eso sí está un poco más claro? Ok, esa es otra forma de confirmar y de llevar a la práctica la palabra. Esto parece muy sencillo y parece que ya lo has aprendido muchas veces, pero al mismo tiempo no parece, porque y me incluyo, porque no estamos dando fruto. Por eso lo tenemos que recordar. Este punto me encanta. Dentro de la intimidad dice, la Biblia es una conversación con Dios más que un libro acerca de Él. Y te voy a decir algo muy importante. La voz de Dios suena a la Biblia. A ver, piénsalo otra vez. La voz de Dios suena a la Biblia. ¿Qué quiere decir que la voz de Dios suena a la Biblia? Hay muchas personas, yo misma he dicho, yo no he escuchado la voz de Dios. ¿Y qué crees? Que la voz de Dios suena a la Biblia. Si no has escuchado la voz de Dios es porque no te has acercado a tu Biblia. Dice aquí este punto que es una conversación con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la Biblia con la idea de que es una conversación con Dios? Quizás nunca. Lo vemos y es así como de, ay, vamos a leer el capítulo que habla de, aquí dice, la liberación divina, y vamos a leer. Y piensas que esto ya te habló de un pasado, pero entonces es Dios hablándote sobre cómo Dios va a liberar tu vida. Es una conversación. No porque aquí tenga los nombres de Moisés y de Daniel y de no sé qué, quiere decir que ya pasó y que ya no se va a cumplir. Dice que es una palabra viva, entonces es una palabra presente. Entonces, otro ejemplo. Aquí dice la purificación de los levitas. Tú dices, nada que ver conmigo, qué flojera leer ese versículo, lo lees y entonces dices, pero entonces Dios está hablándote cómo Dios va a purificarte, cómo va a purificarte como levita. No sé, es un ejemplo. Y entonces toma sentido completamente, porque lo leemos pensando que Dios, que esa palabra era para ellos, pero en todas las palabras Dios tiene algo para ti. Eso significa que va a tener una conversación contigo. Porque una cosa es leer la Biblia, pero otra que la Biblia te lea a ti. Escuchaba una historia sobre un papá y una pequeñita que decía,
papá, ¿cómo Dios me va a hablar? Y el papá le dijo, Dios te habla por medio de la Biblia. A ver, vamos a leer. Y entonces decía, el versículo que la niña lee, la niña abre su Biblia así a lo loco y dice que Jesús sana a una viuda. Y la niña dice, papá, ¿qué me quiere decir Jesús con esto? Y el papá le dice, que Jesús sana a viudas, que Jesús sana. Y la niña va por su libreta y empieza a escribir, yo hoy aprendí que Jesús sana viudas. Entonces, cuando yo vaya a la calle, yo puedo sanar viudas. Y dices, es algo que parece tan X, pero para la niña significó algo, que Jesús sana viudas y las libera. Entonces ella, cuando vaya y conozca una viuda que está enferma o que necesita ser libre, ella va a decir, la Biblia dice que yo puedo sanar, que yo puedo a través de Jesús. Entonces por eso es importante que lo tomes como niño, que todo lo que dice aquí lo puedes llevar a cabo, ¿sí? Entonces, quédense con esta parte, intimidad. Acercarnos a la Biblia a través de la intimidad, que la voz de Dios suena a la Biblia y ¿qué más? La práctica. Vamos a otra forma de adquirir sabiduría bíblica. Esto dice la suma de verdades. ¿A qué creen que me refiero con suma de verdades? Dice, sumar verdades para encontrar la verdad. Se escucha así como confuso, ¿no? Sumar verdades. Vamos a Salmo 119, 160. Ni los están poniendo, ¿verdad? Se la volaron. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y aquí vamos a hablar de otros 3 puntos. Es importantísimo. Bueno, aquí le pusimos añade. Pero es esto, sumar verdades. Es muy importante que cuando tú leas la Biblia, para entenderla, no la veas como, por ejemplo, lees un versículo y que es un versículo aparte, no, o que está desconectado uno del otro. Tú velo como si fuera un todo, como si fuera un total. A veces nosotros leemos versículos desconectados y para nosotros es difícil entender. Tú léelo como un todo. Si no entendiste el versículo, lee el capítulo. Y si no entendiste el capítulo, lee toda la carta o todo el libro. Velo como un todo, como un texto. Y entonces eso va a sumar verdades. Por ejemplo, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. De eso habla el versículo. Y tú dices, está bien. Y luego te vas a otro libro y dices, oración del profeta Habacuc. Completamente desconectado, ¿no? No tiene sentido. Pero entonces cuando tú lees aquí, no sé, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Pero tú lees todo el capítulo y luego todo el libro, entonces entiendes y tienes un panorama completo de un todo. ¿Y cuál es ese panorama completo? Vamos a construir pieza por pieza. Es como si fuera una construcción, como si la Biblia te estuviera haciendo edificar algo grande. Y entonces cuando tú lees un capítulo, estás construyendo, pusiste un ladrillo, pero vas a leer otro capítulo y pusiste otro. Entonces vas haciendo una construcción de algo más grande. ¿Y en qué va a terminar esta construcción? En la venida de Jesús. Ese es tu todo, ¿ok? Entonces, cuando leas la Biblia, aplica este tip, no lo leas pieza por pieza por pieza, no te saltes de uno al otro y del otro al otro, porque entonces va a perder un sentido, ¿ok? El otro dice, cuando sumamos la palabra, hallamos la verdad. La Biblia no tiene contradicciones. Esto lo voy a abordar de una manera chiquita. Dice que tiene tensiones. La Biblia nunca se va a contradecir, va a tener tensiones. ¿Qué interpretamos por tensiones?
Dice, una tensión es una verdad que pareciera contradictoria, pero espiritualmente es compatible. Ujú. Por ejemplo, le voy a pedir a la pastora que nos dé un ejemplo de tensión. Pastora, danos un ejemplo de tensión en la Biblia. ¿El Espíritu Santo está en nosotros o sobre nosotros, Edgar? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros, pero también sobre nosotros. Entonces, ¿la Biblia se está contradiciendo? Pero si está diciendo en un capítulo que está en nosotros y luego dice que está sobre nosotros, ¿qué pasa? Ok, entonces ¿se está contradiciendo o está sucediendo que se está complementando? ¿Qué está pasando, pastora? Así es, a eso se le llaman tensiones, cositas que parecen contradictorias, pero tienen todo que ver. Tensión, quédate con este ejemplo, que está en nosotros porque está dentro de ti, pero también está sobre nosotros porque viene sobre de ti, entonces lo que tú tienes ya puedes darlo a otros. Parece contradictorio en la Biblia, pero entonces lo que tú tienes que hacer es guardar esa tensión, estudiarla y entrar al primer punto que dijimos a lo mejor. Ir al cuarto, a la intimidad y pedirle al Señor que nos revele, porque hay cosas en la Biblia que parecen muy loquísimas. Ujú. Estas tensiones, ¿ok? Este es un pequeño ejemplo, pero cuando tú leas tu Biblia y encuentres, tú vas a encontrar muchas que vas a decir, nada que ver. Entonces, no se contradice la Biblia, se complementa, ¿ok? Ok. Y hay un punto que a mí me encanta, que dice que te quedes masticando lo que no entiendas. Masticando lo que no entiendas. Si yo leo un versículo y no lo entiendo, entonces quédate masticándolo. No tienes que entender todo, ¿eh? A la primera, no es una obligación entender todo lo que dice la Biblia a la primera. Quédate masticándolo. Si no entendiste un versículo, masticar es, lo voy a estar leyendo, lo voy a estar orando. Jesús, ¿qué quisiste decirme aquí? ¿Por qué dices que los, no sé, un ejemplo, que los hijos se rebelen a sus padres? Eso es un versículo, un ejemplo también de versículo en desconexión. Leíste una parte, pero no leíste lo que vino. Pero si no entiendes algo, mastícalo y ve a tu casa y a donde vayas, Jesús, ¿qué quisiste decir con esto? Y quédate con eso. Si necesitas una semana, quédate una semana pensando. No tienes que ir corriendo ni devorando así a lo loco. Y hay un ejemplo muy, muy interesante de María que dice que lo atesoró y lo tomó en su corazón. Esto significa masticar. Tomas lo que no entendiste y lo atesoras en tu corazón y lo guardas. Eso significa que vas a estar masticando, ¿ok? Otra cosa muy importante sobre el masticar, empieza a orar y a cantar sobre el versículo que no entiendes. Parece loco. ¿Cuántos conocen a personas que han estado cantando la Biblia? ¿Han conocido a alguien que cante la Biblia? La pastora sí. ¿Alguien ha conocido a alguien que cante la Biblia? No, yo no. He visto a los judíos que están cantando, repitiendo. Pero ¿a qué me refiero con que empieces a cantar y a orar este versículo? Haz oraciones chiquitas en tu día a día. Por ejemplo, si la Biblia nos hablaba de la provisión de Dios, entonces vas a estar desayunando y vas a decir, Señor, gracias porque tú me provees. Y luego vas a ir a la casa y vas a decir, Señor, gracias porque tú ya proveíste. Y vas a ir a cenar y antes de ir a comprar, Señor, gracias porque tú eres un Dios de provisión. Eso significa que vas a estar orando tu versículo. Y puedes hacer esto con todo, ¿eh? Y se te va a quedar aquí.
Otro, por ejemplo, Señor, gracias porque ya me libraste de la muerte, ¿no? Y vas manejando, Señor, gracias porque tú ya me libraste de la muerte. Eso es orar, pero también es cantar un versículo. Hay gente que repite y canta y canta. Atrévete a cantar la Biblia. ¿Cómo era David? Dice que si tú lees los salmos y todo lo que escribió David, te vas a dar cuenta que se puede cantar, que son cantos. La Biblia se canta. Entonces, atrévete a cantarla. Hay una iglesia que hace esto, que canta la Biblia, y es Avivamiento, la de Colombia. ¿Se han dado cuenta que sus canciones son versículos y que la cantan? Hacen una canción, eso es un ejemplo, pero cántalo. Escucha, si por ejemplo tú leíste Salmos y no sé, hablaba de no sé qué pelea, entonces busque en la Biblia cosas que hablen de eso, o busque canciones que hablen de eso, y eso va a reafirmar tu conocimiento, ¿sí? Eso es otro tipo. Y este versículo dice, necesitamos, bueno, este verso, colocar las primeras cosas en el primer lugar. Vamos a Romanos 15:4. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Alguien trae su Biblia? Romanos 15:4. En sus teléfonos se vale. Sí. Así es. Hay otro versículo en Eclesiastés 3:15 que dice, lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Cuando tú lees Eclesiastés, vas a leer una cosa extraña que dice que lo que ya fue, será y volverá a ser, y que nada nuevo hay debajo del sol, y te das cuenta de que esto lo escribió una persona completamente alejada, desconectada del propósito de Dios, pero que tiene razón. Y dice esto, lo que ahora existe ya existía. ¿Has escuchado estas palabras en el mundial? Que te dicen algo así como un ejemplo, que lo que ya fue volverá a ser. ¿Hay algún dicho así? ¿Han escuchado palabras así? ¿Cómo dice ese dicho? En pocas palabras, algo así. Bueno, pues aquí en lo cristiano también existe. Dice, lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya, parece trabalenguas. Dios hace que la historia se repita. Importantísimo que conozcas el inicio y el final de todas las cosas. El inicio y el final. El inicio de la Biblia, ¿cuál es? Génesis. ¿Y de qué habla Génesis? De la creación del mundo y el principio. ¿Y de qué habla el final de la Biblia? Apocalipsis. ¿Y de qué habla Apocalipsis? Del final. Hay un inicio y hay un final completamente. Y si aquí nos está diciendo el versículo que lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya, Dios hace que la historia se repita, entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué habla la Biblia? Que Dios creó un mundo, que Jesús vino, pero entonces, ¿qué va a pasar después? Si la historia se repite, que entonces va a venir otra vez. Que este sea tu referente de conocimiento. Eclesiastés 3:15. Y entonces, cuando lees Romanos 15:4, todo cobra sentido, porque dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Jesús va a venir, ¿no? Entonces Eclesiastés y Romanos se complementan completamente, porque entonces dice que lo que existe ya existía y que va a volver a pasar, y entonces aquí en Romanos te dice que esto, lo que ya se escribió,
tiene el fin de enseñarnos y de que perseveremos en nuestra esperanza. Yo quiero preguntarte, bueno, te voy a decir esto, la Biblia te recuerda en dónde está tu esperanza. Si te alejas de ella, seguramente perderás o has perdido tu identidad, propósito y futuro. Entonces, si aquí habla de tu esperanza y tú no has leído esta esperanza, ¿en dónde está tu esperanza? O sea, yo, Hannah, conozco la esperanza de la que me está hablando la Biblia si no he leído la esperanza. Y entonces la pregunta es, yo, Hannah, ¿cómo he subsistido? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál ha sido mi esperanza? Y si ya he perdido mi esperanza, parece un trabalenguas, pero si ya perdí mi esperanza, entonces, ¿qué espero? Ajá, confuso, pero lo vamos a aclarar. Dios te está hablando de un plan original. Y yo te voy a pedir que hoy, esto es como una encuesta, es un pequeño examen. ¿En dónde ha estado tu esperanza? Vamos a hacer una introspección. Un minuto de silencio. ¿En dónde ha estado mi esperanza? Mi esperanza es levantarme todos los días por mi trabajo, mi esperanza está en mi familia, mi esperanza está en dónde ha estado. Porque si tú no has leído este librito, entonces no, yo sé que tú no sabes dónde está tu esperanza. Y entonces si tú no has leído y no has recordado, entonces tu esperanza está perdida, estás perdido y no sé qué estás esperando. Y entonces eso significa que has estado viviendo tus días vacíos, que no esperas nada, porque entonces no conoces que estás esperando a Jesús. Entonces yo te invito a que preguntes, ¿cómo es mi vida sin la esperanza? La importancia de este tema es que la iglesia, no solamente esta, sino muchas iglesias, se han visto sin esperanza. No sabemos qué esperar, no sabemos hacia dónde ir. Y entonces cuando tú vienes, no sé qué esperar, no sé a dónde ir porque estoy cansado, porque no hay dinero, no hay esto. Y entonces se nota que estás viviendo sin esperanza. Y entonces yo puedo decirte, se nota que no conoces la Biblia. Entonces cuando vengas, no es un regaño, cuando vengas, entonces acuérdate y crece en sabiduría. Muy profundo ese punto. Quédate con esto. Dios hace que la historia se repita, perseveremos en nuestra esperanza y si comprendes el plan original, entonces vas a entender el proceso y el diseño de Dios que viene durante la historia. Parece de susto y parece de miedo, pero la Biblia, cuando daban las buenas nuevas en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué les pasaba? ¿Qué le pasó a los discípulos de Jesús en el Antiguo Testamento? En el Nuevo, perdón. ¿Qué pasó? Les dieron sus vidas, les dieron cuellito. Y entonces nos hablan en Apocalipsis, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Entonces la historia se repite. No estoy diciendo que nos van a cortar el cuello y que nos van a freír en aceite y que nos van a apedrear. Pero entonces lo que ya fue, será. Entonces, ¿qué te está diciendo la Biblia? ¿Que vas a sufrir? No quiero decir eso porque no tengo la certeza. Pero entonces si Dios a través de yo y si Dios a través de los profetas nos está diciendo que ya son los últimos tiempos y que va a haber gente necia y que va a haber confusión, como decía aquí, entonces están diciendo que va a haber un problemilla, un pequeño problemilla. Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a atacar y a reaccionar a esa situación? Eso es la confusión. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando venga
no digo que vaya a pasar. Que venga un presidente y quiera decir, no pueden hablar del evangelio, los voy a quemar en aceite, ¿no? No estoy diciendo que va a pasar, pero si ya pasó en la Biblia y en Apocalipsis dice que va a pasar, entonces lo más probable, aunque yo no quiera, es que vaya a suceder. Y si tú crees en la venida de Jesús, pues puede que nos salvemos y los que se queden sean los que tengan que experimentar esto. Pero ¿cómo vamos a reaccionar ante ello si no conoces el plan original de Jesús? ¿Ok? Eso es un ejemplo, nada más para que se te quede grabado en la mente. Algo muy sanguinario, pero ¿cómo vas a reaccionar a las confusiones que te presenta el mundo si no conoces cómo reaccionaron los discípulos, que son un ejemplo, son una guía? No te puso, por ejemplo, no te puso la Biblia cómo reaccionó perenganito, incrédulo, porque no puede ser una guía. Te puso ¿a quién como ejemplo? A Pedro, a Juan, a todos, porque estaban empapados y llenos de amor, son guías. ¿Cómo reaccionó Jesús? Porque es una guía, es tu referente. Entonces no te puso a cualquier personita aquí. Tú sabes cómo reaccionar y así debes de actuar, pero tienes que conocer tu plan original, ¿ok? El siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Chequecito. Si podemos poner, gracias. Ahí está. Escudriña, hemos visto algunas partes, pero escudriña la palabra. ¿Qué significa escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? Entender, deshebrar, escudriñar, profetizar. Aquí te voy a dar un significado. ¿Qué es escudriñar? Examinar con mucha atención. Examinar con mucha atención. Entonces, ¿qué es escudriñar la palabra? Escudriñar, leer con mucha atención. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Yo cuando oro, a veces oro así por los alimentos. Señor, te doy gracias por estos alimentos, te pido que los bendigas y que los guardes y que se los des a los que no tienen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tengo hambre, yo así oro. ¿Y te diste cuenta de lo que dije? Señor, vamos a escudriñar lo que dije. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Te pido que los bendigas y que los guardes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dije puras tonterías, porque dije que guardara los alimentos. ¿Y qué te vas a comer si Dios guarda los alimentos? ¿Qué es escudriñar? Por ejemplo, ahorita escudriñamos lo que yo dije, una oración, que la dije a lo baboso, pero la escudriñamos. Entonces, ¿te diste cuenta de lo que decía esa oración, ese tesorito? ¿Qué es escudriñar? Es encontrar tesoros en la Biblia. Leer detenidamente y, por ejemplo, entender las comas, los puntos, el punto y coma. Es muy complicado porque hay teólogos que se dedican a escudriñar la palabra. Es todo un doctorado. Hay un profeta que conocemos que es el profeta Luis Harfuch, y quien lo conoció sabe que él escudriña la palabra y te habla del punto y de la coma y que dijo después y de que por qué puso Dios con mayúscula y no con minúscula. Eso es escudriñar la palabra. Y entonces usamos la Biblia para descubrir los tesoros. ¿Cómo vas a encontrar los tesoros? Escudriñando la palabra, no hay otra forma. Y si entendiste que es escudriñar, es examinar con mucha atención. Por eso, escudriñar también es masticar, es repetir, es llevar a la práctica. Es eso, es escudriñar. Entonces, ¿cómo voy a escudriñar la palabra? Te voy a dar unos principios para escudriñar la palabra. 1. La Biblia explica la Biblia. Entonces, ¿cómo que la Biblia explica la Biblia? Si aquí
me habla de la gloria de Dios, busca temas que hablen de la gloria de Dios, pero no busques temas que hablen de la gloria de Dios en las revistas, ni en el internet, ni busques la gloria de Dios en, no, en los brujos, ni en los psicólogos, ni en videos de YouTube, ni en canciones. Busca de qué habla la gloria de Dios en la Biblia. Si encontraste un versículo que habla de la gloria de Dios, busca otro en donde hable de la gloria de Dios y busca un capítulo que hable de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia explica la Biblia. La Biblia te va a explicar qué es la gloria de Dios. No vayas a pedirle a la revista que te explique qué es la gloria de Dios. No le vayas a preguntar a tu psicólogo qué es la gloria de Dios. ¿Ok? La Biblia explica la Biblia. A veces cuando nosotros hacemos esto de buscar en otros lugares, ¿nosotros qué hacemos? Nos confundimos, traemos confusión. Y entonces digo, ok, la gloria de Dios, la Biblia dice que la gloria de Dios es esto, pero no sé, un ejemplo, la enciclopedia dice que la gloria de Dios es esto otro y el psicólogo dice que la gloria de Dios no existe. Entonces hay una confusión. Y entonces te das cuenta de que Dios no es un Dios de confusión, porque si yo hago esto y Claudia también busca lo que es la gloria de Dios en otros en libros de la India y en no sé qué tanta cosa, yo voy a entender una cosa y ella va a entender otra cosa. Y si Dios no es un Dios de confusión, entonces ¿qué sentido tiene su Biblia? ¿Sabes? Dice, la Biblia no está en nuestra libre interpretación. Yo no voy a interpretar qué es la gloria de Dios, no puedo interpretar qué es la gloria de Dios. Y ella va a interpretar lo que es la gloria de Dios bajo el contexto indio. Entonces, no va a haber, ¿cómo se dice? Match, no hay conexión. Dios es tan universal que tiene la Biblia en todos los idiomas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que este sea el libro universal? Porque entonces, si Dios fuera de confusión, dice, pues les escribo una cosa a los mexicanos y otra cosa a los estadounidenses y otra cosa a los hindús. Pero Dios no es un Dios de confusión, Él te dio lo mismo a ti y a mí y a todos para que entendamos lo mismo. No hay mentira, no hay juego, hay una sola verdad. Bien, lo dijo claro, bien. Ese es un ejemplo. Y lo siguiente es un trabalenguas. Repite conmigo, dice lo que significa y significa lo que dice. Está raro, ahora más rápido. Dice lo que significa y significa lo que dice. Otra vez, ustedes. Otra vez más rápido. Dice lo que significa y significa lo que dice. ¿Qué entendiste de eso? ¿Qué es literal? Edgar, si la Biblia dice que Jesús, que Dios convirtió, Moisés, que se convirtió el mar en sangre, ¿qué quiere decir la Biblia de que se convirtió el mar en sangre? Que se convirtió el mar en sangre. Significa lo que dice y dice lo que significa. Si yo fuera teóloga, no sé, aquí quisiera ser la profeta del siglo, les digo, es que Jesús usó Jamaica porque tenía poderes curativos y no necesitas profundizar. Dice lo que significa y significa lo que dice. Si Dios dice que te va a sanar es porque te va a sanar. Si Dios dice que levantó un muerto es porque levantó el muerto. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que no cree en la resurrección. La Biblia habla de la resurrección y ellos dicen es que resucitó su espíritu. No, la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice, punto. Es práctico, es sencillo. Si dice que el mar se convirtió en sangre, es porque el mar se convirtió en sangre, fácil, punto. Bien, otro ejemplo de esto y que es muy sonado es el de Adán y Eva.
En Génesis dice que del fruto, ¿no? Y dice que comieron el fruto, ¿sí? Y que entonces vino y lo que ya sabemos. Hay mucha gente que dice es que no comieron un fruto. Eso está hablando de la sexualidad, de un acto sexual. Y otros dicen es que está hablando de, otro ejemplo, de que lo hizo jugo. Y otro está hablando de que fue una manzana. No le indagues. Si dice que comieron el fruto es porque se comieron un fruto, no está, algunos van a decir que está hablando de la sexualidad, otros están hablando de que tuvieron, es fuerte, pero de que tuvieron relaciones con el diablo. Si la Biblia no lo está diciendo tal cual es porque eso quiere que entiendas y porque así fue, ¿ok? Y no te dejes llevar también cuando estás dentro y en el, del conocimiento y estás en la intimidad con Cristo, entonces Dios te va a revelar. Y no dejes que otras palabras y otras lenguas te digan mil cosas. No dejes que tu compañero de la universidad, que a mí me pasa mucho, te diga que se comieron droga, ¿no? ¿Ok? No dejemos que otras lenguas vengan a interpretar la Biblia, ¿sí? Último punto de esto. La Biblia no es un libro histórico, es un libro profético. La Biblia no es un libro histórico, es un libro profético. ¿A qué me refiero con esto? Que está hablando de profecías. Ajá. ¿Qué es una profecía? Algo que va a pasar, como lo habíamos dicho. Entonces, cada que lees la Biblia estás profetizando a tu vida. Estás leyendo profecías que tienen que cumplirse a tu vida. No es un libro histórico, no lo veas como Jesús ya lo hizo con Moisés. No, es Jesús lo hizo con Moisés y lo va a hacer conmigo. Es un libro profético. Y para entender esto, tienes que tener 3 puntos claros. ¿En qué contexto se escribió lo que estás leyendo? La aplicación espiritual para el día de hoy y el significado para los últimos tiempos. Basa lo que leas en esos 3 puntos para entender la profecía de Jesús a tu vida. Por ejemplo, no sé, un ejemplo de esto. La Santa Cena. Está hablando de la Santa Cena y aquí dice que ya pasó. Pero si tú entiendes el contexto, entonces, y es una palabra profética, dice que ¿qué? Que sanó, ¿no? O algo similar, que si comes el cuerpo de Cristo vas a ser sano, todo esto. Y tú dices, no, pues si lo vemos como un libro histórico es como de, pues ya pasó. Eso fue y se queda como un registro nada más. Pero cuando tú entiendes que, que este es un libro profético, entonces entiendes que en el contexto sí hablaba de la muerte de Jesús, pero entonces, como ya fue la muerte de Jesús, el contexto del día de hoy es que ya se cumplió y la profecía, por lo tanto, de la Santa Cena es que vas a sanar. Cuando pasas esos filtros, entonces ya tienes la profecía. Quédate con eso, la Biblia no es un libro histórico, es un libro profético. No habla de un pasado, habla de un futuro. Y el último punto es conectar. Se me durmió. Conectar. No sé por qué le puse así. Vamos a Hebreos 4:12. Y yo te voy a leer 2 Corintios 3:6 que dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto es letra, ¿verdad? Y te lo voy a poner muy práctico. Cuando tú lees todo esto, en una sentada, te mata. Te va a hacer dormirte, porque es letra. Pero está viva. Y aquí dice, el espíritu vivifica. Entonces, esto debe de transformarte, revivirte. Ajá. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Aquí viene.
la parte más hermosa para mí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si dijimos que una persona viva, ¿qué hacía? Vive. ¿Qué hace una palabra viva? Transforma, sana, redarguye. Y luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Me puse a investigar. Y entonces nosotros nos comemos, bueno, yo no me como los tuétanos, pero hay gente que se come los tuétanos de los animalitos. Y dicen que sabe chidísimo, rico. Ok, ¿nosotros tenemos tuétanos? Es la pregunta. ¿Sí tenemos tuétanos? ¿Y sabes qué hay en los tuétanos? Tienes tu médula. Lo que tienes en los tuétanos es el equivalente a lo que tú tienes en tu médula espinal, tu médula ósea. ¿Qué hay en la médula ósea? La médula. ¿Por qué sabe tan rico? En la médula hay genética, hay células, hay genética. Cuando a una persona le extraen médula, que es un proceso muy delicado, entonces extraen genética, extraen células, extraen ADN, extraen vida. Y entonces aquí los tuétanos en el equivalente, no te van a, un doctor no va a llegar y te va a decir tus tuétanos, no, va a llegar y decir tu médula. Tenemos tuétanos, sí, en un lenguaje muy coloquial, pero tienes médula y en la médula está tu genética. ¿Por qué entonces está diciendo que penetra hasta partir el alma, hasta el espíritu, hasta las coyunturas y hasta los tuétanos? ¿Por qué? Porque entra hasta tu genética. Entra hasta tu genética. Entonces dice que la palabra de Dios transforma, sana, restaura. ¿Y sabes qué restaura? Tu genética, todo lo que eres. Entonces, hicieron un experimento en hombres, 3 hombres, una universidad. A uno le dieron un libro que no me acuerdo cuál era, a otro que no sé cuál era, y a otro le dieron la Biblia, por eso es lo único que me acuerdo. Y los estuvieron estudiando por 30 días y los hicieron leer el libro. Y el hombre que leyó esto, la Biblia, se hicieron exámenes y estuvieron viendo qué había cambiado en ellos a nivel médico, a nivel mente, a nivel psíquico. Neuronal, gracias. Y se dieron cuenta que había cambiado en el que leyó la Biblia la genética. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que la palabra es viva y eficaz, es porque cuando tú leas esto va a cambiar tu genética, va a cambiar tu humanidad, va a cambiar tus pecados, tus errores, tu forma de pensar, porque es una palabra viva que va a penetrar hasta tu genética, hasta los tuétanos. Parece muy insignificante la palabra tuétano, pero cuando habla de los tuétanos está diciendo que va a ir, que cuando tú leas esto, va a transformar tu vida. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Entonces, cuando tú tengas tu Biblia, entiende que te estás acercando no a un libro, sino a una persona. Porque la palabra está viva. ¿Y quién es el verbo? Jesús es el verbo, dice la palabra, ¿no? Que Jesús es el verbo. ¿Y esto qué es? La palabra es el verbo. Entonces, cuando tú estás leyendo esto, te estás acercando a una persona, a Jesús. Por eso les estaba diciendo desde el inicio que esto es una conversación. Es acercarte a Jesús, al verbo. Entonces, conocer la palabra es conocer a Jesús, ¿sí? Él es la palabra, Él es esto. Y si tú tienes esto y si no lo traes, entonces no traes a Jesús. Yo ahorita que los estoy viendo no traen a Jesús. Bueno, algunos. Entonces,
Cuando alguien te dice, busca en la Biblia, lee en la Biblia, entonces te está diciendo, busca en Jesús. Para terminar, dice Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Tú necesitas comer, ¿verdad? Unos más que otros. Vi al Manu porque me acordé que se estaba comiendo sus conchas y sus todo eso. Comemos y necesitamos pan para vivir. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La Biblia. Tienes un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, un espíritu. En tu cuerpo físico te puedes ver bien alimentadito, sanito. Te echas tus 3 comidas y hasta más. Comes, pero espiritualmente no comes. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido tu espíritu? Esa es mi pregunta. ¿Cómo ha sobrevivido tu espíritu? A lo mejor tú estás aquí súper mega fuerte, pero tu espíritu está todo ñanguito, delgadito, chiquito, frágil, porque no te alimentas. Y aquí dice que si no te alimentas, que si puedes comer pan, pero que si no comes lo que está saliendo de la boca del Señor, entonces estás muerto. Entonces yo te pregunto, y ahora entiendo, ¿por qué estás medio vivo? ¿Por qué tu espíritu, por qué cuando entras te ves medio vivo? ¿Por qué cuando vienes te ves medio vivo? Porque no has tenido tu otro alimento. Por eso te ves medio muerto. Por eso cuando vienes, estás aquí y estás así. Y estás allá afuera y estás así, ay, no quiero vivir, no quiero existir. Estás muerto, medio muerto y no sé cómo has sobrevivido tanto. Porque lo más natural es que así como se muere tu cuerpo, se muere tu espíritu. Algunos están medio vivos y otros ya están muertos en el espíritu porque no le has dado de comer. Y entonces tiene todo el sentido cuando vienes y te dicen, ¿en dónde están los hambrientos de Dios? Que no levantes la mano porque estás muerto. Tiene todo el sentido. Tiene toda la cordura. ¿Por qué cuando estás aquí y está la gloria de Dios no aplaudes y no lloras? Porque tu espíritu ya se murió. Entonces, aguas. Si tu espíritu, si tú, son señales muy, muy simples. Si tú aquí con la alabanza no puedes adorar ni levantar tus manos, si no puedes rendirte ante Cristo, si no puedes, es porque ya está muerto tu espíritu. Y todos aquí se han dado cuenta. No le estoy hablando a una persona, estoy hablando en general. Todos aquí podemos saber si tu espíritu está vivo o está muerto. Y a esto voy a nuestro punto que dice, hay un versículo en Lucas 24, 27, 32. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué pregunta, no? Se están preguntando entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos estaba predicando las escrituras? ¿No ardía? Y yo quiero que te preguntes, ¿no ardía mi corazón? ¿No ardía tu corazón cuando estaban hablando de las escrituras? Y cuando Dios estaba hablando profecía y estaba declarando palabra, ¿no ardía tu corazón? Y si no ardía tu corazón es porque ya estaba tu espíritu muerto. Qué importante lo que dicen ellos. ¿No ardía nuestro corazón cuando ellos estaban predicando la palabra? Las escrituras, no ardía mi corazón. Y si no arde tu corazón es porque necesitas conectarte y crecer en la sabiduría de Jesús. La autenticidad de la Biblia es increíble. Aquí no me van a dejar mentir. La Biblia, ¿en cuánto tiempo se escribió? ¿En qué lapso de tiempos? Está escrita en un lapso de 1500 años.
por personas, por 40 personas. La Biblia se escribió por 40 personas. Es Moisés, que vivió hace muchos años, y luego después de muchos años viene Esther. No se conocieron, ¿verdad? No son primos ni parientes. Y luego viene un David que ya estuvo, y luego viene un Elías. No se conocieron. ¿Cuánto lapso de tiempo hubo entre ellos? Y todos nos hablaron del mismo Dios y nos contaron las mismas andanzas. En 3 continentes diferentes. ¿En qué continentes se escribió la Biblia? En Europa. ¿En dónde más? En Asia y África. Entonces estamos hablando de, es como si ahorita pusieras a un chino, a un mexicano y a un escocés a hablar. 3 continentes diferentes, 3 contextos diferentes, y todos nos hablan del mismo Dios. En Egipto, en Roma, en miles de lados, en 3 idiomas diferentes y compuesto por 66 libros. ¿Qué posibilidad existe de que todos nos hablaran del mismo Dios? De que hicieran un match perfecto. Tanto así de que, por ejemplo, nos hablaran Mateo, Marcos, Lucas, Juan del mismo sacrificio y sustentaran hasta con más contexto lo que decía el uno del otro. No hay forma de que este libro no esté inspirado por Dios. Este libro no se escribió solo por esas personas. Ese libro está inspirado por un Dios. O sea, que Dios inspiró a Moisés, que Dios inspiró a Esther, que Dios inspiró a Elías, que Dios inspiró a David. Entonces, Dios inspiró a todas esas 40 personas para que tú lo leyeras. Está comprobadísimo porque no hay marco de error. Y hasta el día de hoy nosotros no tenemos tantita de esa inspiración. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y por último, aquí dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿De qué está hablando? O sea, ¿qué pasaría si tus raíces, si tú fueras ese árbol plantado junto a las corrientes de agua viva? Dice que prosperará en todas las cosas. ¿En qué puede prosperar una persona? En su economía, en su matrimonio, en su familia. ¿En qué puede prosperar una persona? Y dice que aquel que está plantado a corrientes de aguas prosperará y da su fruto a tiempo. ¿Por qué no está prosperando tu vida? Pregúntate, ¿está fallando algo en tu vida? ¿Qué no ha prosperado? ¿Tu familia no ha prosperado? ¿Tu economía no ha prosperado? ¿Tus sentimientos no han prosperado? ¿Tu mente? ¿Por qué tu espíritu no ha prosperado? Dice aquí que el que está plantado prospera. Entonces quiere decir que si no ha prosperado algo es porque no estás plantado junto a las fuentes de agua viva, junto a las corrientes de agua. Entonces, dice, será como árbol plantado junto a corrientes. Imagínate, si el día de hoy tú estás así medio vivo, pero has existido y aguantado, imagínate qué sería de ti si estuvieras junto a las raíces de agua viva. No estarías sobreviviendo, estarías viviendo como debe de ser. Imagínate qué sería tener las raíces de tu árbol junto a esa corriente de agua. Entonces tu matrimonio no estaría muerto, tus hijos no estarían en las drogas,
no estarían perdidos, tu familia no perdería la razón, tu espíritu, tu mente no estaría en depresión si estuvieras cimentado junto a la corriente de agua viva. Por eso es muy importante este salmo. Y hay algo muy importante que ya habíamos hablado justo en estas fechas. Yo le comentaba a mi mamá y a Joyce, en estas mismas temporadas, el año pasado habíamos estado hablando del fruto. No sé si se acuerdan. Traje 2 peras, una pera grande y una pera chiquita, y hablábamos del fruto. Y entonces yo te dije, ¿qué fruto vas a dar? ¿Cuál va a ser tu fruto? Y les dije, después vamos a ver quién ha dado fruto y qué tanto ha crecido tu fruto. Y me acuerdo porque el árbol estaba dando peras. Y hoy es septiembre y el árbol está dando peras. Y el árbol ya dio su fruto, pero no he visto tu fruto. Y estamos en la misma temporada, en las mismas fechas, hace un año. ¿En dónde está tu fruto? O tú dime, si tú crees que es mentira, tú dime cuál ha sido tu fruto. De esas fechas hasta ahorita, ¿cuál ha sido el fruto que tú diste? Te estoy hablando de lo mismo hace un año y nada más hemos perdido el tiempo. Porque entonces Dios te estaba diciendo desde ese entonces, ¿cómo vas a hacer? Vas a ser árbol plantado y ya para este año ya debiste de haber dado el fruto como el árbol de peras. Pero no diste nada, te quedaste seco. Y no le estoy hablando a todos, o sea, a quien lo tome. Pero yo no he visto ningún fruto. De como estábamos hace un año a como estamos ahora, parece que nos secamos, que se rompieron las ramas, que ya no hay genética, que ya no hay agua. Y es un tema muy delicado y para mí es muy fuerte porque entonces no estás dando tu fruto. Hace un año tu pastor todavía estaba con nosotros. Tuvimos un año para que físicamente el pastor viera fruto en ti. Y se fue esperando tu fruto. ¿No parece fuerte? Se fue esperando tu fruto. Yo cuando pasó lo de el pastor, yo le decía a mi mamá, es que siento pena, porque siento que él no vio fruto en mí. Siento dolor, porque siento que él no me vio predicar. Me dieron un año. Te dieron un año y tu pastor se fue sin ver tu fruto. Se fue y vio tu familia igual. Se fue y vio que seguías con los mismos problemas de actitud. Todo lo que el pastor dijo, todo lo que tu pastor te corrigió, todo lo que tu pastor invirtió, las horas, los años, el sueño, y tú sigues peleando con el mismo demonio. No creciste, no diste fruto, no estás cimentado junto al agua de vida. Pasó un año. Tú ves las peras allá afuera. Yo veía las peras y al árbol dar su fruto y yo decía, se cumplió una profecía. Y entonces viene hoy Jesús con las canastas, viene la gente hambrienta a tu vida para recibir del fruto que tú ibas a dar y entonces te quedas así como, no tengo fruto, no tengo nada que darte. Y esto yo lo puedo conectar con muchas cosas. Se cumplió un año, desde septiembre del año pasado, Dios nos estaba hablando, da fruto, da fruto. Y no has dado nada. Y entonces hay algo que decía la pastora muy importante sobre estos tenis. Y nos hablaba, y no sé si los has visto, ayer Ezequiel se dio cuenta. Cuando puedas acércate a verlos porque tienen polvo de oro. Aquí están. Y les haces así y brillan. Y aquí están los tenis. ¿Sabes?
pero hay algo muy importante que yo hace unas semanas yo quería compartirles y que es con lo último que yo voy a cerrar. En la Biblia habla sobre una multitud de testigos. Y no me acuerdo del versículo, si alguien lo puede buscar sobre la multitud de testigos, habla de una carrera. Habla de una carrera. Y entonces nosotros estábamos en una carrera de relevos. Tuviste a tu pastor que corrió, fum, 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 corrió la carrera, pam, 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 y entonces nos dejó los tenis. Y entonces, si somos bíblicos, dice que nos dan a nosotros los tenis. Físicamente aquí están. Físicamente pasó, no hubiéramos querido, sucedió. Y dijeron, Merari, ya no está tu pastor. Edgar, ya no está tu pastor. Manuel, todos, Edén, ya no está tu pastor. Aquí están sus tenis, aquí están los relevos, te toca. Y te toca correr. Y dice que está la nube de testigos viéndote, esperando. ¿Quiénes son las nubes de testigos? ¿Quiénes son las nubes de testigos? Desde Moisés hasta tu pastor. Tu pastor está allá arriba como la nube de testigos viéndote. ¿Qué hiciste con la carrera, con la ventaja que Él te dio? Él te dio una ventaja, corrió, se cansó y corrió y llegó hasta donde pudo y te dijo, bueno, ahora te toca a ti, yo te enseñé. Y está la nube de testigos esperando. Y bíblicamente, si eso dice la Biblia y si la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice, entonces significa que tu pastor, que Moisés, que todos esos testigos, hombres de Dios, están viendo desde arriba qué hiciste con lo que ellos hicieron. Y duele el corazón, porque entonces significa que te toca correr la carrera y nos estamos tropezando. ¿Qué vamos a hacer con la ventaja que ellos nos dieron? ¿Qué vamos a hacer con la vida que ellos vivieron? ¿Qué vamos a hacer con las horas que te invirtieron? ¿Qué vamos a hacer con el consejo? ¿Qué vamos a hacer con las palabras de vida? ¿Qué vamos a hacer con la gente que está ya hambrienta afuera? Estamos tratando con corazones. Eso es lo fuerte de la palabra. Te confronta y te llega hasta el tuétano. Y nosotros tenemos un ejemplo muy vívido, porque lo pasamos físicamente. No te tengo que decir, ay, ¿te imaginas si tu pastor ya no estuviera? No, ya no está. Hay iglesias en donde te dice el pastor, ay, cuando yo falte. No te lo tienes que imaginar, ya te pasó. Ya te pasó. Y en la multitud de testigos. A mí, desde que mi papá fue al cielo, sabes, me da temor, porque sé que él está en la nube de testigos y lo que yo haga lo ve. Y a donde yo voy, Él está. Y entonces cuando yo estoy aquí parada, yo sé que Él está viendo y Él es mi testigo. Ellos son mis testigos y están viendo que estoy haciendo algo con lo que me dijo. Pero ¿qué estás haciendo tú? El pastor te va a ver fallar y fallar y fallar, y va a ver a tus hijos caer y caer y caer, y va a decir, y todas las veces que yo lloré contigo, que yo te abracé, que yo te dije, y no es para mover tu corazón, no. Dios no hizo que tu pastor se fuera para conmoverte, ni para que la iglesia despertara. A veces nos quedamos esperando, ay, ojalá esto que pasó con la vida del pastor avive la vida de los otros. Y no ha pasado, porque no estás conectado. Así se puede morir la reina de Inglaterra y a ti te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque
El espíritu, tu espíritu, nuestro espíritu puede estar tan muerto que así nos vaya a importar quién, muy poco si se muere, quien se muera, y no te va a dar lo mismo porque tu espíritu está muerto. ¿Y por qué está muerto? Porque no estás inventado, porque no has comprendido. Entonces yo nada más quiero que pienses en esto. Ponte de pie. Esto no es solamente ficticio. Literal, estás corriendo una carrera de relevos. Y cuando tu vida ya no esté, lo van a correr tus hijos. Y tú vas a decir, tú vas a estar viendo si eres un testigo y si nos vamos al cielito, que sí va a pasar. Y tú vas a estar viendo, ¡ay! ¿Qué hicieron con lo que yo corrí? Entonces, reavívate y hazte esta pregunta que dice Lucas: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía mi corazón cuando estaban predicando la palabra? No ardía mi corazón. Y si no arde tu corazón, hay que arreglar cosas. Ya hablamos de la compasión, ya hablamos de esto. Ahora vamos a hablar de lo que te va a hacer salir de la confusión, de lo que te va a hacer salir del hoyo y crecer en la sabiduría. Tu pastor era la persona, yo hablo de mi papá porque para mí es mi héroe y porque para mí no hay hombre, bueno, Jesús, pero para mí el hombre más íntegro en esta tierra fue mi papá, aparte de Jesús, primero Jesucito. Y te voy a decir algo, cuando yo veo las fotos de mi papá y cuando yo veía sus ojos, no habían ojos más, hasta me sacude porque eran ojitos como de cordero, que ve lo mejor en las personas, ¿sabes? Y cuando yo veo las fotos, veo sus ojitos y digo, ¡ay! ¿Qué veía en mí? ¿Qué veía en ti? ¿Qué veía en la iglesia? Entonces, cuando yo recuerdo a mi papá y recuerdo esos ojos, digo, él veía cosas grandes en ti. Por eso invirtió su tiempo, por eso invirtió sus ganas, por eso invirtió su salud, porque él veía cosas en ti. Yo siento que él podía ver el futuro. Él podía ver cosas, como dice la Biblia, que lo que no son, como si fuere. Y a lo mejor en mí no veía una Hannah, veía una predicadora, ¿sabes? O no veía en Elías a Elías, veía al profeta. Y no veía en Rocío a Rocío, veía en Rocío a una madre de multitudes. Ajá. Y no veía en Manuel a un Manuel, veía un Manuel que alcanzaba millones. Ajá. Por eso su mirada tan compasiva. A veces yo me preguntaba, ¿por qué mi papá en los prayer rooms, él era ahí solito en su luz, con su libro, hablando a la gente, solito ahí? A mí me costaba tanto conectarme a los prayer rooms, y no es mentira, a mí me costó un buen. Pero él, sin que nadie le dijera, porque sabía que le iba a hablar a las personas, a ti, a mí, a los 5 que se conectaban. Pero iba a orar por ellos, por todos. Y ese es el espíritu de compasión. Y ese es el espíritu de fuerza que necesitas. Y ese es el espíritu. Mi papá no le sobraba, no le faltaban cimientos. Tenía tantos cimientos que cuando veía una iglesia rota y a una familia destruida y a personas necias, tenía tantos cimientos que decía,
me voy a sentar, voy a prender mi luz, voy a prender el teléfono y les voy a hablar de la palabra de Jesús, porque es lo que necesitan. Él sabía que esto era palabra viva. Él sabía que cuando su cuerpo ya no reaccionara, su espíritu iba a hablar. Y eso fue hasta el último de los días. Y esta es la verdad que tú tienes que seguir, que cuando tu espíritu esté muerto y cuando tu familia esté rota y cuando tu matrimonio no funcione, tu cimiento es este, y que tiene que funcionar y que tienes que sanar y que tienes que construirte porque está cimentado en palabra viva. Y si yo lo vi con el cuerpo de mi papá, yo lo vi con el espíritu de mi papá. A mí no me pueden decir que la Biblia es mentira, porque yo vi todos los días cómo lo avivaba. A mí no me puedes decir que tu matrimonio no tiene respuesta, porque yo vi cómo todos los días esta palabra unió el matrimonio de mis papás. A mí no me puedes decir que Dios no resucita, porque a mí me resucitó, a mi hermana la resucitó. A mí no me puedes decir. Y cuando vienes aquí y solo piensas en tus problemas, esto es lo único que te voy a decir, esto es lo que te hace falta. Lo tuvimos en carne con mi papá, que nos estuvo hablando, ahora mi mamá, ahora tú vas a hablar y le vas a hablar a otros igual de rotos que tú. Pero tú tienes que ser el ejemplo de que esto hace milagros. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres la palabra viva que vivifica. Señor, yo no sé en este lugar quién esté muerto, yo no sé si el espíritu de las personas que están aquí están hambrientas, Señor, pero lo que sí sé es que tú puedes reavivar, santificar, transformar nuestras vidas. Si alguien aquí está sufriendo por su familia, Señor, te pido que les muestres en la palabra, Señor, que tú puedes reconstruir. Si alguien está sufriendo de enfermedad, te pido que ellos puedan abrir tu palabra y encontrarse con el sanador, que puedan encontrarse con aquel que ama, Señor, con el de misericordia. Aquellos que se han equivocado, Señor, que se encuentren con el Dios que perdona. Y te pedimos, Señor, que tú entres a nuestros corazones, que tu palabra cambie nuestra genética. Señor, nosotros somos humanos, nos equivocamos y decimos y rompemos, Señor, pero tú puedes cambiar nuestra genética. Y yo te pido que en este momento entres a cada tuétano de cada persona que se encuentra aquí representada, de cada familia. Y te pido que cambies nuestro ADN, Señor, que cada que nosotros abramos esta Biblia, Señor, podamos cambiar nuestra genética, podamos cambiar, Señor, lo que dicen, lo que dijeron de nosotros. Nosotros no somos pecadores, no somos egoístas, no somos enfermos, no estamos muertos, nosotros somos lo que tú dices de nosotros. Nosotros somos lo que vio nuestro pastor en nosotros, somos lo que viste tú en nosotros, somos lo que vio Dios cuando te dio en la cruz, Señor. Y te pido que tú toques cada corazón y traigas sanidad, y que esta espada, Señor, que tú nos has dado entre hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta nuestros tuétanos, Señor. Y que cambie, que modifique. Nosotros queremos restaurar nuestra relación contigo. Nosotros queremos restaurar nuestra relación con tu palabra. Nosotros queremos hablar contigo, Señor. Te pido que tú vengas. Revélanos en la intimidad lo que quieres decir. Revélanos, Señor. Estamos aquí. Y te pido que aquellos que quieran correr la carrera y aquellos que quieran entrar en comunión contigo y aquellos que se atrevan a ser confrontados, Señor, se les abran las puertas del cielo y desciendas tú. Y desciendas tú. Toca cada corazón, Padre. Reconforta cada alma.
y pon en nosotros estos espíritus, estos ministerios, Padre. Somos integrales. Y así como tú hablaste el año pasado, Señor, del fruto, este año, Señor, aunque quizás no tenemos nada, aunque quizás nuestras canastas no tienen frutos, Señor, queremos decirte que tenemos un corazón. Aquí está nuestro corazón. Si tú no tienes nada que darle a Jesús, si tú no tienes ese fruto, si tú no tienes cosecha, dile con todo el corazón: Señor, aquí tengo el corazón. Perdóname si no he estado cimentado en la roca. Perdóname si no he dado el fruto, Señor, pero lo voy a dar. Que esta sea una promesa. Te prometo, Padre, que vas a ver la cosecha. Te prometo que vas a ver los frutos. Papá, te prometo que vas a ver los frutos. Testigos, les prometo que van a ver los frutos. Te prometo que vas a ver los frutos. Iglesia, les prometo que van a ver los frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y puedes ir a tu casa. Con esto hay mucho que hacer. Y vamos a darnos un abrazo. Abraza a la persona que está al lado de ti. Dale un fuerte abracito. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar. Y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.